Hola, ¿cómo andan? Soy Coti, bienvenidos al workshop de metalizados y engomados. Ya deben haber recibido su kit, así que manos a la obra. Para poder empezar a trabajar, les voy a hacer como una mini introducción, les voy a presentar los materiales que ustedes recibieron en su kit para que tengan idea qué es y ya después de eso vamos a empezar a generar las texturas. Para que tengan en cuenta, y que es súper importante saberlo a la hora de pensar los diseños y las estampas, todos los engomados de la industria textil son generados a base de polímeros. Entonces, es como clave que conozcan esto para yo poder saber cómo los voy a manejar y qué tipo de texturas quiero manejar, y para también tener conciencia a la hora de generar este tipo de estampas. Por ejemplo, este frasquito que tenemos acá se llama, el contenido se llama poliamida. ¿Qué es la poliamida? La poliamida es un polvo de polímero, o sea, es un plástico que está en polvo que yo, al darle calor, lo derrito, y a esa capa que genera cuando derrito el plástico es lo que genera los efectos engomados. Esto hay que saberlo para que cuando generemos estampas y texturas, ya sea con metalizados o engomados, para tener conciencia en cómo afecta esto a nuestro entorno. Por otro lado, y también trabajando y usando como base la poliamida, lo que van a haber recibido es el adhesivo parafoil. El adhesivo parafoil básicamente está compuesto por polvo de polímero, que es esta poliamida, disperso en una base acuosa. ¿Para qué? Para que nos permita trabajarlo, ya sea por serigrafía o de manera artesanal. Como está disperso en agua, por un lado yo lo voy a poder trabajar con un rodillo, con un pincel o de la forma que queramos, digamos. Es como nos permite trabajarlo mucho más fácil. Lo puedo trabajar por serigrafía, con stencils o incluso generando estampas con enmascarados. ¿Qué son los enmascarados? Cuando encinto algo con cinta de papel. Bueno, lo puedo hacer también en una tela. Importante. Van a haber recibido también un pliego de PVC cristal, ¿sí? Con el cual vamos a generar otro tipo distinto de texturas, de efectos y engomados. Y por otro lado, una cajita de stretch. El stretch es como una especie de papel film, se usa normalmente para envolver las valijas. La mejor noticia de todo esto es que el stretch se consigue recuperado. ¿Qué quiere decir esto? Que es reciclado, o sea, si bien yo, como les comenté antes, todos los engomados y metalizados que se generan en la industria textil son a base de polímeros, es súper importante saber que también puedo conseguir insumos reciclados. El stretch se consigue reciclado o recuperado y el PVC cristal también. Entonces, está buenísimo que sepan que puedo trabajar y generar estos mismos efectos con materiales que son reciclados. Y no necesariamente tengo que salir a comprar todo como de cero y nuevo. ¿Qué me da esto? Como otra conciencia para generar mis estampas, que creo que es clave en la industria de hoy de la moda. Todo esto que yo les mostré recién es para generar los efectos engomados. Yo a este engomado le puedo generar un efecto metalizado con esto, que es el papel foil, que también lo recibieron. ¿Qué es el papel foil? Básicamente es un papel celofán, que este es el color de metalizado que me va a dar, y del otro lado lo que tiene son adheridas, termoadheridas, micropartículas de este mismo polvo. Por eso les decía que es como, este polvo es como la base con la que yo voy a trabajar para generar tanto los metalizados como los engomados. La forma que yo tengo de generar los metalizados funciona así. Tengo por un lado la base con la que generé lo que sería el engomado, el polímero de base, y por otro lado tengo el polímero que tengo ya en este celofán, que es el foil. Entonces, cualquiera sea el polímero que yo haya elegido aplicar sobre el textil, lo que puedo hacer es, una vez generado el engomado, puedo agarrar el papel foil, colocarlo encima con calor y por termofusión voy a generar un efecto metalizado. Igualmente ahora lo vamos a ver en más detalle cuando hagamos las texturas. Así que si les parece, ya podemos empezar a trabajar. Antes de empezar a trabajar, lo que vamos a hacer, si bien ninguno de los productos con los que vamos a trabajar es nocivo para las manos, nos vamos a cuidar las manos, así que ustedes también en su kit recibieron un par de guantes. Dentro del kit recibieron, además de todos los insumos, muestras textiles para trabajar. Dentro de estas muestras textiles van a encontrar que algunas son de fibra sintética y otras de fibra natural. ¿Para qué es importante esto? Porque no todas las fibras reaccionan de la misma manera con los mismos insumos. Entonces, nuestra idea es un poco que puedan como ir probando y haciendo la experimentación ya desde la primer parte del proceso, desde la generación de texturas. Esto les va a servir el día de mañana si quieren trabajar con esto, ya sea para ustedes o para terceros, para saber cómo voy a pensar cada una de las texturas en función del textil que tengo de base. Si todavía no están como muy familiarizados con el tipo de textiles que existen, con el tipo de fibras, ya sean naturales o sintéticas,
junto con el curso, con el video, nosotros les mandamos un apunte de fibras textiles que está bueno para que lo lean, que les va a dar como un poco más de background, como una base un poco más amplia para que se sientan más cómodos también. En el caso de las texturas que les mandamos nosotros, lo van a identificar súper claro. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos este, que es un lienzo de algodón, y por otro lado tenemos esta, que es una microfibra, ¿sí? Que es 100% sintética, es a base de poliéster. En este caso, para que se note bien, yo para generar la primera textura elegí trabajarlo con este lienzo, que es un lienzo 2020. Yo agarré el lienzo para que ustedes puedan ver mejor cómo se hace el efecto engomado, y lo que vamos a hacer es empezar a trabajarlo con poliamida, que es como la base de todos los engomados, digamos, de todos los insumos. Entonces, si se fijan, la poliamida es un polvito, ¿sí? Súper finito. Entonces, lo que voy a hacer es ir dispersándolo sobre el textil. Mientras más acumulación de polvo ponga yo, más engomado va a quedar sobre la superficie que lo estoy tirando. Y si no, si pongo poquito, yo le puedo generar como un efecto de que según cómo le da la luz, es que se va quedando como que se va viendo el engomado, y si no, por ahí no se ve, si no tiene como una luz directa. Eso ya depende mucho del tipo de efecto que queramos generar. Algo que está bueno que sepan, rinde muchísimo, por más que lo vean en un frasco chiquitito. Entonces vayan probando y no le tiren todo de una, porque les va a quedar como un pastiche y como una capa demasiado grande. Piensen que todas estas micropartículas de polvo que yo estoy tirando sobre el textil, en cuanto les aplique algo de calor, se van a derretir, se van a expandir y se van a empezar a fundir entre sí. Entonces, si tengo demasiada poliamida, ya me va a quedar como una capa como medio gruesa, que me va a cambiar hasta la estructura de la tela, que normalmente no es lo que queremos generar. Yo ya tengo la textura lista para llevar al calor. Algo que está bueno que sepan, tengo que proteger los materiales de trabajo. ¿Cómo hago? Lo voy a hacer con papel siliconado, que es el que ustedes tienen en esta cajita de acá. El papel siliconado, si ustedes lo ven, yo ya tengo uno en uso, es reutilizable, es súper importante que lo cuiden y que lo conserven bien. Si yo le genero muchas arrugas, después esas imperfecciones se van a traducir a la superficie del polímero con el que esté trabajando. Entonces, como voy a trabajar con polímeros, voy a poner papel siliconado en la base, pongo la tela y papel siliconado arriba. De ahí me olvido de cualquier tipo de problema que pueda generar, manchar la plancha o lo que sea. Entonces, pongo el papel siliconado, voy a agarrar la textura, la voy a llevar al calor. Recuerden que le acabamos de poner un polvito encima, si lo movemos demasiado lo vamos a perder todo en el camino. Entonces, con cuidado, lo vamos a llevar. Y voy a aplicar el otro papel siliconado encima. Siempre la parte que es brillosa, la que es como siliconada, contra el polímero, ¿sí? Si llego a perder el papel siliconado, puedo hacerlo con papel manteca, con el respaldo de algún vinilo, con la parte de atrás de un contact, pero siempre protéjanlo, porque si lo hacemos con papel se va a quedar pegado el papel a la textura. Lo pongo encima. ¿Sí? Voy a bajar la plancha. Un par de cuestiones para tener en cuenta ahora mientras estamos generando la textura. Nosotros les comentamos que este workshop es para trabajar idealmente con una termoestampadora. En caso que no lleguen a tener, lo pueden hacer. Todas las texturas, casi todas, se pueden generar con una plancha casera a temperatura moderada, así que lo pueden ir probando. Si tienen la plancha, la trabajo en 180 grados, la voy a bajar por 15 segundos. Y la presión tiene que ser media. ¿Cómo compruebo que la presión esté bien? Si yo pongo un papel en el bordecito de la plancha, le saco la tapa y tiro para afuera, el papel no se tiene que salir. ¿Por qué es esto importante? Porque la plancha transmite el calor desde arriba y tiene que ese calor pasar en los papeles y tiene que derretir este polvo de polímero. Entonces, si tiene presión pareja en todos los lados, va a ser una superficie súper pareja de engomado. Si tiene presión despareja, algunos lugares van a estar más derretidos que otros y la textura puede llegar a quedar rara. Esto mismo va a aplicar para todos los engomados que hagamos. Igual, cualquier duda nos pueden escribir si tienen algún problema generando esta textura. Entonces, yo para trabajar la poliamida la bajé a 180 grados por 15 segundos. Esos 15 segundos ya pasaron, así que voy a buscar mi textura. Voy a levantar, asegúrense de no quemarse, esta parte normalmente está bastante caliente. Voy a sacar toda la textura con el papel siliconado. Algo que tienen que tener en cuenta, el polvo de polímero, como yo les dije, se derrite, ¿sí? Y se adhiere al textil.
¿Qué pasa? Si yo lo levanto cuando todavía está caliente, si yo ahora retiro el papel siliconado, ese polvo que está medio caliente y medio fundido todavía, si yo retiro el papel siliconado se me va a despegar. Entonces voy a tener una parte pegada en el textil y otra parte en el papel siliconado. Para evitar esto tengo que dejar que se enfríe. Si soy un poco ansioso lo puedo pegar en una ventanita que está más fresquito el vidrio y puedo hacer que se enfríe más rápido. Si no también lo pueden sacudir freestyle. Este ya se enfrió, así que lo voy a levantar. Fíjense que se queda pegado, por esto que yo les estaba comentando. Ya está bien, bien frío. Lo apoyo y voy a ir levantando de a poco. Entonces, el efecto engomado, que quedó como súper sutil, porque yo no le puse una capa muy muy grande, sino que lo que yo quería era generar como un efecto que se vea con los distintos enfoques de la luz, ya lo generé sobre esta superficie. Y ahora lo que puedo hacer, además, es agregarle un metalizado. ¿Cómo voy a hacer esto? Ustedes recibieron dentro del kit, en esta cajita, un montón de cortes de distintos colores de papel foil. Van a elegir uno, el que quieran. Yo en este caso voy a elegir este color que tengo por acá. Está bueno que prueben todos porque según cómo los aplique y todo, generan como efectos muy distintos. Y entonces, como les comenté antes, el papel foil es básicamente un celofán que lo que tiene adherido es el polvo de polímero. En esta parte que se ve como más clarita acá, cuando trabajo con un foil de colores es súper claro esta diferencia. En esta parte que se ve más clarita es el respaldo de este polvo de polímero y es el que tiene que ir de cara con el engomado. O sea, el color del metalizado va siempre para arriba. ¿Qué pasa si me equivoco? Nada, puedo despegar el foil una vez que lo haya adherido y no se me haya quedado ningún metalizado y lo puedo volver a bajar. Pero no se les va a generar el efecto. Una vez que lo coloqué sobre el engomado, lo voy a exponer al calor. Algo que tienen que tener en cuenta para el papel foil es que la temperatura con la que voy a trabajar es un poco menor, son 150 grados por 15 segundos. ¿Por qué? Porque el papel foil si no se puede llegar a quemar. Y si se quema, en vez de este metalizado que estoy viendo acá, voy a ver como un efecto medio tornasolado raro, que por ahí les puede gustar para generar el metalizado, pero no es el metalizado que están comprando ustedes en el foil. Para hacer esto, como siempre y como vamos a trabajar y como estamos trabajando con polímeros, vamos a poner un papel siliconado abajo, la textura así con el foil arriba y arriba otro papel para cubrirlo. Entonces lo voy a poner en la plancha. Si les llega a pasar esto como a mí, de que se les enrolla, que puede pasar con el calor, no pasa nada. Lo ponen, lo estiran, se fijan que no se levante y bajan la tapa de la plancha con cuidado para asegurarse de que no quede ninguna superficie de la textura afuera del papel. Y recuerden que la parte brillosa va siempre de cara a las texturas. Bajo la plancha y esperamos unos segunditos. ¿Qué es lo que está pasando ahora en la plancha? Entonces, yo tengo la base textil con el engomado. El polímero del engomado se está derritiendo, se está fundiendo. Tengo arriba el foil que también tiene un polímero que también se está fundiendo. Y con la presión y el calor entre los dos se están fusionando. Por eso cuando yo lo saque vamos a ver que ya se generó el efecto metalizado. Lo voy a levantar. Vieron que ahí ya se planchó de nuevo el papel siliconado. Es toda una cuestión del calor, de la temperatura. Misma lógica que antes. Voy a esperar a que se enfríe, porque si no, ¿qué pasa? Esta termofusión que estábamos generando, si yo levanto el papel foil, por ejemplo, lo voy a desgarrar todo. No queremos eso, lo dejamos enfriar, que se selle bien y después vamos a sacar el celofán del foil y les voy a mostrar cómo queda. Algo que les puede llegar a pasar es que como dispersamos recién poliamida, que si bien genera un engomado no lo veo tanto, es que yo haya aplicado, por ejemplo, el papel foil y que acá me hayan quedado unas particulitas de poliamida. Entonces, piensen, teniendo en cuenta esto, trabajen siempre con un papel siliconado un poco más grande que el textil. ¿Por qué? Porque si yo hubiese dejado descubierta esta parte, esas micropartículas se me pegan en la plancha y después me manchan todas las texturas con las que trabajo. Esto ya está frío, vamos a sacar el papel siliconado arriba y fíjense ya cómo quedó planchado, ¿sí? Esto ya se súper adhirió al engomado que teníamos abajo. Acá. El papel siliconado se me sigue enrollando, no pasa nada, lo voy a seguir usando y lo voy a seguir aplanando. Y se va a volver a enrollar. Esto está bien frío. Levanto.
lo que generé fue como una especie de lluvia de foil sobre este lienzo. Miren el efecto. ¿Ven? Es como una lluvia, es algo como súper sutil y que con la concentración de polvo yo puedo generar que tenga más o menos concentración el metalizado. Fíjense, todas estas partes donde se ven los puntitos son las partes que se adhirieron al textil ya, pero todo el resto todavía sigue siendo funcional, con lo cual no descarten este foil, lo puedo seguir usando y de hecho lo puedo hacer intencionalmente para generar un efecto como medio desgastado o con puntitos, básicamente, con obturaciones. Así como trabajamos recién la poliamida en polvo, lo que vamos a hacer ahora es trabajar con el adhesivo parafoil, que es exactamente la misma lógica, pero como está disperso en agua, voy a poder, por un lado, trabajarlo con rodillo y con un stencil, que es lo que vamos a hacer ahora, y por otro lado tiene un par de componentes que me permiten colorearlo, me permiten agregarle un pigmento. No es cualquier pigmento, son pigmentos que se consiguen en cualquier lugar donde vendan insumos serigráficos o en nuestra tienda online. El adhesivo parafoil es una pasta serigráfica y como todas las pastas serigráficas tienen un máximo de color que admiten, o sea que de pigmento que yo les puedo agregar. Para saber este máximo lo tienen indicado en la partecita de atrás y asimismo, si se fijan bien, tienen por un lado, a modo informativo, tiempos y temperaturas de exposición en la plancha y por otro lado tienen un máximo que admite de fijador. ¿Qué es el fijador? Todas las pastas serigráficas están pensadas y desarrolladas para trabajarlas sobre fibras de algodón naturales. Cuando yo las voy a trabajar sobre fibra sintética, ¿qué necesito hacer? Ponerle un aditivo que me permita que la pasta que estoy trabajando se adhiera bien a la fibra de la tela y sea súper resistente a los lavados. Este fijador se consigue en cualquier lugar también de ventas de insumos serigráficos y lo que único que tiene por ahí como limitante es que una vez que yo le agrego fijador a una pasta, la puedo seguir usando por 24 horas. Ya después la tengo que descartar porque la pasta se vence. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tengo que desperdiciar toda la pasta? No, que tengo que pensar cuánto es lo que voy a usar para generar mi textura, lo voy a preparar con fijador y lo voy a aplicar para tener la menor cantidad de desperdicio posible. Si me quedo corto en la cantidad que preparé, puedo preparar un poco más. Siempre es mejor preparar de menos que de más y tener que desperdiciar pasta. ¿Por qué? Porque los insumos de serigrafía, todo lo que son tintas y pastas, rinden muchísimo. O sea, con esta lata es impresionante la cantidad de texturas que podemos generar. Y no tienen vencimiento, siempre las tengo que guardar bien tapadas. Recuerden que están dispersas en agua, si yo la dejo destapada y en un lugar que haga calor, por ejemplo, se me va a terminar secando. Para pigmentar esta pasta lo que voy a hacer es agregar un par de gotitas. Tengo el ojo ya bastante entrenado. Ustedes cuando lo hagan, recomendamos siempre que lo hagan pesando, porque quizás puedo generar mal una estampa o que me termine quedando mal por no haber trabajado con las proporciones que están indicadas acá. Lo que voy a hacer es pigmentar mi adhesivo parafoil, así ustedes ven bien cómo voy generando la textura y qué es lo que está pasando. Si yo lo uso solo y sin pigmentar, les voy a mostrar, es como bastante translúcido. Vamos a hacer acá, piqui. Fíjense, no van a ver nada. Entonces por eso le voy a agregar un poco de pigmento negro para que quede súper claro y súper fuerte la textura que generemos. No es necesario que ustedes lo pigmenten. Total, el color final del metalizado me lo va a dar el color del papel foil que yo elija. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo trabajar, así como estoy trabajando sobre una tela de fondo claro, puedo trabajar sobre cualquier color de textil. No tengo ningún impedimento para eso. Entonces, si lo quiero hacer sobre una tela negra, lo voy a hacer de la misma manera que estamos trabajando ahora. Bueno, vamos a empezar. Voy a abrir el adhesivo parafoil, fíjense cómo es. Y voy a agarrar con una paletita, rinde muchísimo, entonces voy a ir poniendo de a poco, lo voy a pigmentar y se van a dar cuenta de que no tengo que preparar un montón. Siempre es mejor, como les dije antes, preparar de menos y después volver a preparar que pasarnos y después no usar la pasta. A pesar de esto, si yo pigmento el adhesivo parafoil, hago la textura y me sobró, lo puedo guardar en otra latita, en un frasquito de vidrio, en algo que esté bien tapado y no pasa nada, lo puedo usar más adelante. Es muy poquito lo que se aplica de color. Perfecto, ahí terminé de colorear el adhesivo parafoil. Lo que voy a hacer es agarrar el rodillo, porque lo voy a aplicar con rodillo, y voy a elegir uno de los stencils que recibí en el kit. En este caso lo voy a hacer con este stencil que tengo acá. Algo importante, los stencils son todos de acetato, los pueden lavar, son reutilizables, es importante que los laven antes de que se seque la pasta arriba del stencil, porque si no les va a costar un poquito más sacarlo.
se les llegan a romper, se les llegan a perder, pueden generar ustedes sus propios stencils con un cúter o con una trincheta o con algo, dibujando directamente. Se venden las hojas de acetato también normalmente en las librerías. Tanto el stencil como el rodillo y todos los insumos que yo voy a trabajar, como todas las pastas son con base al agua, las puedo lavar con agua sin ningún problema. A lo sumo puede llegar a pasar, si yo lo dejo secar y en este caso que lo pigmenté, que me quede un poquito coloreado o el rodillo o el acetato de negro, pero que no pasa nada, lo puedo seguir usando igual mientras que le haya eliminado todos los residuos y que lo tengo que lavar hasta que el agua salga súper cristalina, sobre todo en el caso del rodillo para que después no me manche otras texturas. Para trabajar con stencil lo que tengo que tener en cuenta es que el stencil no haga esto, que no se me mueva, entonces tengo que sostenerlo bastante fijo. Si dudo de que lo pueda sostener muy fijo, le puedo poner un pedacito de cinta de enmascarar que me va a ayudar a que termine no moviéndose. Yo en este caso lo voy a tener con una mano, con el otro voy a humectar el rodillo, nunca le voy a poner pasta en exceso. ¿Por qué? La pasta en exceso va a generar que yo le ponga demasiado a la tela y las telas todas tienen una capacidad máxima de absorción. Si yo le pongo de golpe un montón de pasta que es en base al agua, se va a terminar yendo y dispersando para los costados y va a terminar en un manchón en mi estampa, básicamente. Hablando en criollo. Termino de humectar el rodillo y siempre movimientos continuos. Es preferible tener que pasar más de una vez en un lugar que ponerle demasiado. Una vez que lo termino de pasar, para levantar el stencil, lo que está bueno que tengan en cuenta es que como yo le apliqué la capa de adhesivo parafoil, lo tengo que levantar antes de que se seque, mismo si trabajé con un enmascarado. ¿Por qué? Porque cuando se seca se genera como una capa como un poquito más uniforme y se me puede llegar a desprender y no terminar quedando bien. Entonces lo voy a levantar con cuidado, que no se nos manche. Y fíjense cómo queda. Un dato no menor, si le pongo demasiado se puede manchar la superficie, por eso siempre protejan también la mesa donde van a trabajar. Si bien, si se mancha lo puedo limpiar, nada, siempre que le pongamos un papel es mucho mejor y evita que arruinemos mesas de trabajo o de comedor o de cocina. Lo que tengo que hacer ahora es dejar secar. ¿Por qué se tiene que secar bien? Porque se acuerdan que les dije que estaba disperso en agua. Yo tengo que hacer que se evapore todo el agua que tiene adentro. ¿Para qué? Para que quede únicamente el polvo de polímero sobre la superficie textil, así cuando le doy calor se genere el engomado. Si lo hago antes no se va a generar bien el engomado y puede llegar a quedar una textura rara. Ahora que ya está seco, con la misma lógica que veníamos trabajando recién con la poliamida, le vamos a aplicar calor. Lo vamos a poner en la plancha, le vamos a poner como siempre papel siliconado arriba, la parte brillante mirando hacia las texturas y lo vamos a bajar. Está a 150 grados, lo vamos a dejar 15 segundos expuesto. En este caso es exactamente igual el sistema como estábamos trabajando con la poliamida. ¿Por qué? Porque el adhesivo parafoil es el polvo de polímero que está disperso en la base acuosa, el agua ya se evaporó, entonces solo nos quedó el polvito sobre la superficie textil. Cuando le estoy dando calor ahora, ¿qué es lo que está pasando? Cada una de esas partículas se empiezan a derretir y se empiezan a expandir, generando toda una capa engomada, que es lo que yo voy a ver ahora el efecto cuando levante. En este caso, y la sorpresa va a ser que el engomado va a ser negro, que queda increíble y está bueno también para que tengan en cuenta para futuras texturas. Vamos a dejar que se enfríe un ratito. Si están muy ansiosos, ventanita, ya saben. Ahora que ya se enfrió, lo que voy a hacer es levantar el papel siliconado. En este caso, fíjense, ya quedó un efecto engomado. Ahora bien, les voy a mostrar un truco para que quede un poquito más brillante todavía. ¿Qué es lo que pasa? Los polímeros estos, ¿se acuerdan que yo les dije que copiaban la textura de la superficie que tengan arriba? Que en este caso es el papel siliconado. Ahora, si nosotros en vez de siliconado le aplicamos un papel foil del revés, que fíjense que es planchadísima y divina y totalmente uniforme esta superficie, me va a generar más brillo todavía. ¿Por qué? Porque los polímeros copian la textura, entonces va a quedar una lámina súper pareja y muy brillante. Vamos a probarlo. Para exponerlo en el calor es exactamente lo mismo. 15 segundos a 150 grados. Y siempre y más ahora,
que estoy poniendo la parte de polímero para arriba, lo voy a hacer con el papel siliconado. Me tengo que asegurar que ninguna parte del foil quede afuera de la superficie del siliconado, porque acá sí se me va a pegar, sino todo, arriba de la plancha. Y lo vamos a dejar enfriar. Tenemos que esperar a que se enfríe bien, 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 bien. Ahora que ya está frío, le vamos a retirar el papel siliconado, ya lo dejo en la plancha. Y lo vamos a levantar al foil. Tengan en cuenta, el papel foil, como les comenté, es un celofán. Hay celofanes que vienen de distintos espesores, que hace también un poco a veces a la calidad del foil. Entonces, puede llegar a pasar que si les toca un foil que sea como más finito, se puede llegar a quedar pegado cuando levantemos esto y se nos rompa. Con lo cual está bueno probarlo, quizás con algún foil que ya hayamos usado y que lo tengamos desgastado para no desperdiciar. No obstante eso, se le llega a romper o a partir el foil, lo puedo seguir usando. ¿Por qué? Porque yo podría incluso hacer como con distintos retazos de foil, generar una textura con muchos colores de metalizados al mismo tiempo. Fíjense cómo queda. Levantó bastante más el brillo. ¿Por qué? Porque la superficie tan plana del foil lo que hizo es que me genere una lámina como más uniforme en todo el engomado. Ahora que está esto listo, yo lo podría dejar así y tengo un efecto engomado ya directamente sobre un lienzo, o le puedo aplicar foil, que es lo que vamos a hacer ahora como siguiente paso. Y en este caso voy a elegir la figurita quizás más difícil para darme cuenta cómo lo tengo que poner en la plancha. ¿Por qué? Porque este es un foil plateado que, si se fijan, de los dos lados es prácticamente el mismo color. ¿Cómo me doy cuenta cuál es el polímero? La parte que brilla es el color del metalizado que tiene que ir para arriba. La parte que es más bien mate es la que tiene que ir en contacto con el engomado que tengo en la textura. Lo voy a poner así y ya está listo para ponerlo en la plancha. Para asegurarnos que el metalizado quede como bien pleno, si bien no me tengo que pasar y mandar de más, está bueno que la capa del adhesivo para foil que yo pongo en la estampa sea cubritiva. ¿Por qué? Porque es un polvo disperso en una emulsión acuosa. Si no, puedo llegar a tener más carga de polvo en algunos sectores de la estampa que en otros, y me va a generar un efecto engomado desparejo y por consecuencia, un efecto metalizado desparejo, porque en los lugares que tenga más polvo voy a tener mucho más fuerte el engomado y en otros lugares lo voy a tener más disperso. Vamos a esperar de nuevo que se enfríe un ratito. Y ahora que ya se enfrió, le podemos levantar el foil. Y ya está la textura. ¿Sí? Vean que ¿qué pasa? No queda en un pleno 100%. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en una tela que es un lienzo de algodón, que tiene una trama que es relativamente abierta. Entonces no quedó como una capa como muy, muy, muy uniforme. ¿Por qué? Porque algunas partículas se pasan para abajo de la tela, de la trama del textil. Si yo estuviese trabajando en cambio, por ejemplo, con una microfibra que es 100% sintética, es poliéster y tiene la trama más cerrada, voy a lograr generar estampas y engomados mucho más parejos. Eso lo vamos a ver en la próxima textura. Siguiendo la misma lógica de la textura que trabajamos recién, lo que voy a hacer ahora es generar un engomado y un metalizado sobre la microfibra. En este caso, si bien, como estoy haciendo muestras, no le voy a agregar fijador porque no la voy a lavar, simplemente quiero ver cómo queda. Si ustedes lo quieren hacer en prenda terminada o ya para un producto final, sí o sí recuerden que le tienen que agregar fijador. ¿Por qué? Porque estamos trabajando sobre fibra sintética. Y sí o sí necesito incluir un aditivo, que me permita fijar la pasta serigráfica, en este caso el adhesivo para foil, a las fibras textiles. Este se agrega a la pasta, lo tengo que mezclar bien y una vez pasadas las 24 horas ya no me sirve más. Ya lavé el rodillo, lo dejé secar, fíjense esto que les decía que puede llegar a quedar un poco pigmentado, no pasa nada, lo puedo seguir usando. Y ahora sí, me voy a poner manos a la obra.
así quedó. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que yo podía primero hacer una bajada con foil de un color y después otro color encima? Bueno, hice eso. Primero le bajé un foil fucsia que tenía y después le hice otra bajada con foil azul. Entonces queda como un efecto medio raro. Según la luz que le da o de dónde le dé la luz, es si la textura se ve rosa o se ve más tirando azul. Pruébenlo porque está buenísimo. Para trabajar con nuestra próxima textura vamos a usar el stretch que les comenté, que es este papel tipo papel film, pero es un poco más grueso. Se usa normalmente para cubrir valijas, con lo cual lo pueden conseguir en papeleras. Suele venir de colores y lo pueden conseguir también recuperado, con lo cual recomendamos que si pueden y se copan usarlo recuperado, muchísimo mejor. ¿Qué vamos a hacer con esto? Primero lo vamos a estirar. Yo ya me hice un par de cortecitos y lo que vamos a hacer es ir colocándolos sobre la tela. Yo puedo generar superposiciones, total después todo cuando lo exponga al calor se va a fundir, se va a termoadherir a la tela y se va a termoadherir entre sí, entonces me va a quedar igual una superficie plana. Y una vez que lo pongo, lo voy a llevar a la plancha, con cuidado para que no se me salga y que tampoco se me arrugue demasiado, porque ahí sí me puede llegar a generar algún tipo de irregularidades. Trato de armar todo lejos de la plancha, porque si empiezo a poner el stretch sobre la tela abajo de la plancha, con el calor se empieza a poner todo pegajoso, se me pega entre sí y me va a quedar desparejo. Le pongo siempre el papel siliconado para cubrir. Y estoy trabajando con mismos tiempos y temperaturas. 150 grados, lo voy a dejar 15-20 segundos. ¿Qué puede pasar? Supónganse que fue poco tiempo, yo lo levanto, veo que no se termina de adherir a la tela, lo puedo volver a bajar. Recién lo acabo de sacar y mientras esperamos a que se enfríe, lo que quería hacer es aprovechar para contarles un par de cosas para que tengan en cuenta. Si yo ahora levanto el papel siliconado, pueden pasar varias cosas. Puede que me quede perfecto de una, joya. O, por ejemplo, puede ser que no se haya terminado de pegar del todo. ¿Cómo lo voy a ver? Voy a ver que en algunos lugares está como más blanquecino el stretch. ¿Qué quiere decir eso? Que se derritió pero que quedó separado del textil. Puedo probar volver a bajarle la plancha, pero tengo que tener en cuenta una tercera cosa. Que si yo, por ejemplo, estoy trabajando sobre una tela que esté muy aprestada, puede llegar a no fijarse, entonces primero la debería lavar antes de hacer la termofusión. Y hay otras telas que son de fibra muy sintética que directamente no generan, digamos, la termoadherencia. O sea, por eso está bueno que lo prueben antes, porque no pasen muchas, pero hay un par que la superficie es tan poco porosa que no permite, cuando lo expongo al calor y lo derrito, que se termoadhiera. En ese caso, nada, hagan un par de pruebas, si no funciona, prueben con otras y seguro les va a funcionar. Esto ya está frío, así que vamos a levantar a ver cómo quedó. Fíjense cómo se derritió, lo tengo adherido al papel siliconado. Ahí lo levanté y miren, ya generé el engomado. Esto, además de un engomado, es como una especie de impermeabilización artesanal no industrial. Muy importante la diferencia, o sea, si yo quiero generar símil impermeabilización, lo puedo usar, está buenísimo. Nosotros ya lo probamos con lavados y funciona y tiene mucha durabilidad. Está bueno que igual si lo quieren hacer en un producto terminado o en alguna tela, según el uso, que lo prueben antes. Y yo este engomado lo podría dejar así o le puedo trabajar y aplicar un metalizado, que es lo que voy a hacer en este caso. Como les comenté que el papel foil se puede reutilizar, yo lo que voy a hacer en este caso es hacer una mezcla. Voy a usar por un lado que era el rosa que usamos para hacer la primera textura con poliamida, y por otro lado encima, después de aplicarle el rosa, le voy a aplicar uno plateado que esté bien pleno. Y van a ver cómo queda la textura, va a quedar buenísimo porque va a tener, como que va a estar mucho más combinado el plateado con el rosa. Ya lo tengo listo, siempre entre papel siliconado lo voy a meter en la plancha. Lo que está pasando ahora, el proceso es muy similar a como veníamos trabajando. Se está fundiendo el stretch y se está fundiendo el polímero que está en el foil. Y lo que va a pasar es que por termofusión se van a adherir. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando lo saque? Como siempre, esperar a que se enfríen. Acá ya lo saqué de la plancha, vamos a esperar 2 segunditos. Ahora que ya está frío, vamos a empezar a despegar. Lo ven así, dicen ¡wow! Increíble. No se olviden de sacarle el celofán. Nos pasó a todos.
Si bien yo les había comentado que el espesor del papel celofán hace a la calidad del foil, como yo ya le hice una bajada, queda como muchísimo más endeble y por eso es mucho más probable que se parta, como que lo que nos pasó recién, que fíjense que lo terminé sacando en un par de pedazos, ¿ven? Entonces, lo importante es ir fijándome y asegurarnos de eliminar que no quede ninguna parte de la textura con el celofán pegado. Acá, en este excedente y en estos papelitos, se puede ver mucho mejor. O sea, acá adhirió, la realidad es que estoy generando un pleno como fuerte de metalizado, porque adhirió un montón. Ahí se renota, y la textura esa de los puntitos es porque nosotros ya lo habíamos bajado con poliamida, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora como segundo paso es, le vamos a poner foil plateado arriba y le vamos a hacer una bajada más, así ven cómo queda la mezcla de colores. Ahora sí, con esta segunda bajada ya vamos a ver cómo quedan los dos metalizados combinados. Y algo para tener en cuenta, el stretch, una vez que le aplico calor y que después se enfría, puede llegar a contraerse un poco y puede generar en algunos textiles, no en todos, por eso primero lo tenemos que probar en un retazo, que se curve un poco la tela. Entonces, que en el lienzo nos va a pasar, es lo que vimos recién, que se doblaba un poquito. Entonces, si van a trabajar en cortes, tengan esto en cuenta de dejar un excedente para poder cortar y que les quede del tamaño que ustedes quieran. Bueno, yo acá ya le terminé de sacar el foil. Fíjense como la combinación de los dos colores generó como un efecto medio tornasolado. Está buenísimo, o sea, es como que se funde el fucsia que le pusimos primero con el plateado y genera un efecto como, no sé, raro, muy copado. Y también queda como el plata, la parte plateada como más concentrada en esta zona, que era donde tenía como el mayor desgaste por haber usado antes con la poliamida. Eso, o sea, lo tengo que tener en cuenta porque puedo generar como texturas totalmente distintas solo por combinar dos recortes de distinto color de foil. Acuérdense que les comenté que el stretch también viene de color, con lo cual ustedes podrían poner stretch de color y arriba foil y jugar un poco que el color de fondo haga como parte de la textura final, o sea, hacer como un juego de contrastes entre el color del foil y el color de fondo que tengo del stretch. O bien, si yo aplico el stretch sobre una tela de fondo oscuro, por ejemplo un negro, y le aplico el rosa y el metalizado arriba, va a tener como mucho más contraste y también puedo lograr texturas buenísimas, así que como siempre les recomendamos que experimenten y que lo prueben, así lo ven. Así como trabajamos recién con el stretch para generar un engomado pleno, también lo podemos hacer con el PVC cristal. El cristal se consigue bien en diferentes micrones, normalmente se vende con, si es número 3, número 5, eso depende y varía el grosor. Cuando yo lo termofusiono con el textil, lo que va a hacer es terminar modificando la estructura general de la tela, o sea, porque básicamente le estoy agregando un pleno que ya tiene su propio espesor. Entonces, si yo quiero que se note lo menos posible, voy a trabajar con alguno que tenga la menor cantidad de micrones posibles. Solo lo pueden trabajar con la plancha, con la termoestampadora. También lo que podrían hacer es atrapar partículas o cositas. En este caso, por ejemplo, lo puedo hacer, yo acá tengo como unas escamitas, estos se venden en los lugares de billutería, y puedo poner unas escamitas chiquititas sobre el textil, aplicar el cristal arriba y lo voy a poner en la plancha haciendo sandwichito como con el papel siliconado como hasta ahora. Tengan en cuenta, si yo pongo una montaña así de escamitas y le pongo el plástico cristal, en esa montaña así, el plástico cristal cuando se derrite no va a llegar a meterse, a fundirse con la tela, por lo tanto en esa parte no va a tener contacto y va a quedar separado, que puede generar esto que a futuro se me termine desprendiendo del todo. Entonces, si yo llego a querer generar eso a propósito, tengo que pensar cómo lo ubico y cómo hago para reforzar después para que no se termine de desprender con el uso. Algo que tienen que tener en cuenta, nada que yo aplique abajo de la plancha tiene que tener demasiada altura. ¿Por qué? Porque después cuando lo baje con la presión puedo terminar rompiendo la plancha y que después no haga presión pareja en todos lados. Y además tiene que tener menos espesor que el plástico cristal. Así como está el sandwichito, lo pongo en la plancha. En este caso, como estamos trabajando con un plástico cristal que ya es más grueso, con lo cual tiene más superficie para derretir, lo que tengo que hacer es subir un poco la temperatura de la plancha. Lo estoy trabajando a 180 grados y lo voy a dejar entre 25 y 30 segundos abajo de la plancha. No es necesario que lo trabaje solo como un pleno, al igual que el papel foil. Yo lo puedo
cortar y puedo hacer formas, puedo escribir palabras y generar como engomados. Es como súper libre, está bueno que prueben eso para que vayan viendo cómo generar los distintos efectos. A esta altura no sé si hace falta aclararlo, pero por las dudas dejemos enfriar y ahí recién levantamos el papel siliconado. Quedó como súper engomado, como el lienzo es de trama bastante abierta. ¿Qué pasó? Tengo siliconado casi de los dos lados. ¿Ven? Generó como un engomado en ambas caras. Básicamente es como si el lienzo hubiese quedado medio atrapado entre las dos capitas del PVC. Y las partículas que yo había atrapado adentro quedaron como súper fundidas. Quedó como bien pleno y lisa la superficie. Yo esto lo puedo dejar así o le puedo generar un metalizado encima y que a través de ese metalizado también se vean estas escamas que le atrapé. Lo voy a hacer y les voy a mostrar ya cómo queda. Ya lo retiré de la plancha, ya le saqué el foil y fíjense, generé como un metalizado. No quedó pleno del todo porque era un metalizado que yo ya había usado para las otras texturas. Y entonces por las partes donde quedó menos carga del metalizado se ven las escamas que están atrapadas abajo. Y algo que está bueno para que tengan en cuenta y para experimentar es que el cristal sobre una red quede increíble. O sea, digamos, yo pongo la red entre papel siliconado, siempre. Red, cristal, lo bajo y en la parte de arriba donde había puesto el cristal voy a ver todo el engomado. Y en la parte del revés, las partes donde está la tela, el tejido, no lo voy a ver engomado, pero sí el centro de la red. Queda increíble. Si eso después lo subliman encima, bomba. Y otra cosa también, sobre el Panamá, por ejemplo, el plástico cristal lo que va a hacer es cuando se derrite y se mete en la fibra, en vez de quedar planchado como nos está quedando acá, que tengo poca trama, va a quedar como un tramado divino. Si arriba le meten un metalizado, bombón, alta textura. La última textura que vamos a trabajar la vamos a generar con estas microbolitas. Son microbolitas plásticas que se llaman caviar, ¿sí? Que normalmente se consiguen en los locales que venden insumos para generar souvenirs o para eventos y todo eso, que son medio multirrubro. Bueno, ahí probablemente tengan caviar, vienen distintos colores y lo puedo trabajar generando una especie de engomado o le puedo aplicar foil. Porque se acuerdan que el foil pega sobre cualquier superficie plástica, bueno, sobre estas bolitas también, entonces puedo generar metalizados después de la textura que haga. Para aplicarlo, no lo voy a aplicar acá al caviar, lo voy a hacer abajo de la plancha porque cuando mueva la tela voy a tirar todo el piso, así que para evitar eso lo hacemos directamente sobre la plancha. Desparramamos el caviar, como siempre, siliconado arriba. Estoy trabajando con los mismos tiempos y temperaturas, 150 grados 15 segundos, y lo que está pasando básicamente es lo mismo con distinta composición. Las microbolitas estas de caviar se derriten y se termoadhieren al textil, con lo cual mismas consideraciones que tengo que tener. Si tiene mucho apresto lo tengo que lavar previamente, si es una fibra muy sintética puede llegar a no adherirse, y si lo quiero hacer para un producto terminado, para en una prenda, digamos, de uso diario, siempre hagan muchas pruebas de lavado antes de generar el producto terminado. Ya se enfrió, así que le voy a levantar el siliconado. Y fíjense lo que pasó. Yo en este caso le puse bastante presión a la plancha, con lo cual se termofundió mucho más. ¿Qué pasó? Se derritió un montón y se metió muy dentro de la fibra. Generé un engomado, pero no queda como una capa medio gruesa. Si yo llego a poner como demasiada cantidad de bolitas como el de acá, tengo que tener en cuenta que genera algo de textura, me cambia un poco el cuerpo que tiene el textil, con lo cual fíjense en qué lugares lo van a ubicar también como estampa. Lo que voy a hacer ahora es aplicarle foil para que vean cómo queda el efecto metalizado. Bueno, y fíjense, yo ya le hice una bajada de foil con un foil color turquesa y ya se ve cómo tomó en todas las bolitas, generando metalizados como mucho más sectorizados. Esto es todo, esperamos que hayan disfrutado el workshop. Cualquier duda, ya saben, nos pueden mandar, escribir, contactar, consultar. Tienen de todas formas un apunte teórico para acompañar todas las cosas que estuvimos viendo. Tienen además un apunte de fibras textiles. Y si no, nos escriben, nos llaman por teléfono, paloma mensajera, lo que quieran. Acá estamos para responderles. Esperamos que los disfruten.